A partir de este momento usted tiene una cita con la realidad. Todos los jueves a las 6 de la tarde por su canal preferido. Usted disfruta el análisis de los temas más importantes que suceden en nuestro país, en el campo político, económico, social y cultural, en la compañía de nuestros invitados. Bienvenidos. ¿Qué tal? Bienvenidos a un programa más acá en TV Plus, como siempre con temas de actualidad. En este su espacio Punto de Vista, donde su opinión vale, que se transmite todos los días jueves de 6 de la tarde a 7 de la noche, con repetición sábados y domingos de 5 a 6 de la tarde. Hoy traemos un tema especial, sugerido por ustedes, que nos han preguntado en redes sociales y también a través de nuestro WhatsApp, el 83 48 45 70. Muchos nos han consultado sobre un tema que tiene que ver con la Caja Costarricense de Seguro Social, pero que no necesariamente tiene que ver con salud. Y me refiero al tema de las pensiones. La gente nos pregunta que cómo quedó el asunto de las pensiones, que a qué edad hay que pensionarse. Nos preguntan que cuánto es lo que se paga ahora de porcentaje del salario de la pensión, que sí es cierto que ese porcentaje se rebajó. También nos consultan que si una persona con discapacidad se puede pensionar, a qué edad se puede pensionar, qué tipo de pensión puede obtener. También nos han consultado que cuáles son los requisitos para que una persona con discapacidad pueda pensionarse. Nos consultan que con cuántas cuotas una persona se puede pensionar, ¿verdad? Y también nos consultan que en caso de muerte de alguien que está pensionado o que es asegurado de la Caja Costarricense del Seguro Social, que si alguien puede reclamar pensión por ese familiar, por ese pariente o por esa pareja que, ¿verdad? Que ese compañero o compañera que murió. Bueno, vamos a tener un programa especial donde vamos a compartir nada más y nada menos con el propio gerente de pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social, con el señor don Ubaldo Carrillo, que nos viene a evacuar puntualmente todas esas dudas, todas esas consultas e inquietudes que desde hace mucho tiempo ustedes nos han venido haciendo a nosotros y que hemos tratado de ver de qué manera podemos resolverles, ¿verdad? Si trayendo un abogado especialista en esta materia o algún experto. Bueno, pues qué mejor que el propio experto, quien dirige pues todo lo que tiene que ver en la materia de pensiones en nuestro país, para que usted, costarricense, asegurado y asegurada, sepan a qué tienen derecho, a qué no, cuándo sí, cuándo no, cuáles son los requisitos que se necesitan y a qué pueden aspirar. Inclusive hoy les vamos a explicar cómo se calcula a grosso modo una pensión por vejez en nuestro país. Espero que el programa les agrade. En la segunda parte vamos a compartir también el discurso del presidente de la Asamblea Legislativa, don Rodrigo Arias, con motivo del 25 de julio, día de la anexión de Guanacaste, ya que el Congreso pues sesionó también en la hermana provincia de Guanacaste, ¿verdad? En esa tierra que hace 199 años decidió pues ser parte de Costa Rica. Vamos a ir a un consejo y ya casi venimos con más. Bueno, tal y como se lo manifesté a usted en la bienvenida de este espacio, vamos a compartir con el gerente de pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social, don Ubaldo Carrillo, que nos viene a explicar cuáles son los dos grandes regímenes de pensiones que existen en Costa Rica, que son el contributivo y no contributivo, y hoy vamos a desarrollar dentro del régimen contributivo cómo es que usted se puede pensionar, en qué condiciones, cuándo, quiénes, y eventualmente algunos pormenores, por ejemplo, de personas con discapacidad o eventualmente quienes podrían heredar una pensión, si es pareja, esposo o hijos menores de edad o con discapacidad. Veamos. Claro, con mucho gusto, don Carlos. Primero que nada, saludarlo a usted y a todo su
su teleaudiencia. Para la seguridad social, para la caja, es muy importante este tipo de espacios, no solamente por la interacción que se tiene con el usuario, con los afiliados, sino por este proceso de traslado de información, comunicación y hasta capacitación de lo que son los sistemas de pensiones y la seguridad social. Cuando hablamos de la gerencia de pensiones de la caja, don Carlos, debemos de identificar dos grandes regímenes que están en la administración de la gerencia de pensiones. El régimen de invalidez, vejez y muerte, que todo el mundo conoce, el IBM, y el régimen no contributivo de pensiones. El primero, el IBM, un régimen de capitalización, de contribución, capitalización parcial, donde patrono, trabajador y Estado cotizan para que la persona, cuando cumpla con los requisitos, tenga una pensión. Pero también tenemos el régimen no contributivo, que está diseñado para aquellos adultos mayores que a la edad de 65 años, al encontrarse en pobreza, no tienen pensión, se les otorga una con cargo al Estado, al FODESAF. El FODESAF es el que financia estas pensiones. Entonces, el paraguas de protección de la seguridad social es muy amplio. Yo creo que nos vamos a concentrar nada más en el régimen de IBM hoy, y cuando usted guste podemos hablar del régimen no contributivo también. Pero en materia del régimen de invalidez, vejez y muerte, encontramos la protección ante las contingencias de la invalidez y la muerte. ¿Y por qué le decimos contingencias? Porque son probabilidades. Las probabilidades son las que determinan, ¿verdad?, el tema de la invalidez, y hay probabilidades también en materia de muerte. Y en vejez entendemos que se trata de un proceso en el tiempo donde la persona va acumulando cotizaciones y a una edad X materializa su derecho a la jubilación y se retira. Entonces, el régimen de IBM protege ante las contingencias de la invalidez y la muerte, y también en aquellos momentos donde ya la persona llega a una edad, toma la decisión de jubilarse. Hablemos de las pensiones de vejez primero. Entonces, cuando identificamos las pensiones de vejez, encontramos que hay tres formas de retirarse por vejez. ¿Qué significa que hayan tres formas de retirarse por vejez? Significa que tenemos el retiro ordinario a los 65 años. Ese es el retiro ordinario. Ese retiro ordinario está vigente desde el año 1947 a los 65 años, y el requisito de cotizaciones hoy en día a los 65 años son 300. Entonces, toda persona que alcance las 300 cotizaciones, 25 años, y tenga 65 años, tiene derecho a una pensión ordinaria. Si el afiliado llega a los 65 años o tiene más de 65 años, pero tiene menos de 300 cuotas, damos la segunda alternativa. La segunda alternativa es un retiro proporcional o una pensión proporcional a los 65 años con menos de 300 cuotas, pero por lo menos con 180 o más. Entonces, don Carlos, pareciera que el esfuerzo contributivo que todos los costarricenses que debemos de hacer para tener derecho a una pensión de vejez a los 65 años es al menos de 15 años para que podamos acceder a una pensión proporcional. Esa es la segunda. La tercera alternativa es un retiro anticipado. Ese retiro anticipado es el que se va a modificar, se va a eliminar a partir del 11 de enero del 2024, y únicamente quedarán las dos alternativas que le mencioné antes. Pero, ¿qué es lo que quiero contarle en este tema? Que el retiro anticipado vigente dice que la mujer puede retirarse a los 59 años y 11 meses, habiendo aportado 450 cuotas. O el hombre puede jubilarse a los 61 años y 11 meses, habiendo acumulado 462 cuotas. Ese es el retiro anticipado que se eliminaría a partir del otro año, el 11 de enero del 2024. Hay una cuarta alternativa, que es la que algunos costarricenses han estado aplicando, que ya no es con
con cargo al IBM, sino es con cargo al régimen voluntario de pensiones complementarias. Se le llama entonces retiro anticipado, ¿verdad? Con cargo al régimen voluntario de pensiones complementarias, según lo establece el artículo 26 de la Ley de Protección al Trabajador. Entonces, si una persona tiene un fondo voluntario, los recursos que están acumulados ahí, al cumplir los requisitos que establece el reglamento de invalidez, vejez y muerte, podría adelantar también su edad de retiro hasta 5 años. Entonces, el tema de la protección de vejez es muy amplio, como usted lo acaba de observar. Son 3 alternativas con cargo al régimen de IBM en este momento y una con cargo al régimen voluntario de pensiones. Eso en vejez. En muerte, para tener derecho los beneficiarios, ¿verdad? La viuda, los huérfanos, a una pensión del régimen de pensiones de invalidez, vejez y muerte por fallecimiento del cotizante, el requisito mínimo es que el cotizante haya aportado al menos 12 cotizaciones en los últimos 24 meses. 12 cotizaciones en los últimos 24 meses. Si las aportó, tiene más. Entonces entramos a valorar a las personas que reclaman la pensión por muerte. Puede recibir la pensión la viuda hasta un 70%, puede recibir la pensión del huérfano un 30% para cada huérfano. En ausencia de huérfanos o de viuda o viudo, podría entrar el padre o la madre. Y también podríamos estar dando protección a hermanos. Y en invalidez es una situación similar, ¿verdad? Cuando acaece la probabilidad de la invalidez, entonces ahí lo que hacemos es verificar el número de cuotas que tiene la persona. Si la persona es menor de 48 años, otra vez, el requisito es al menos 12 en los últimos 24 meses. Si es mayor de 48 años, 24 en los últimos 48 meses. Eso le llamamos densidades de cotizaciones. El analista de pensiones de las sucursales o del Jorge Bravo, o cuando la persona hace la gestión por la cuenta de correo, verifica que se cumplan esos requisitos, y si es declarado inválido, entonces se le otorga una pensión de invalidez que tiene la misma fórmula de cálculo como si fuera por vejez. Entonces, ese es el paraguas de protección de la seguridad social. Es muy amplio y tiene por objetivo que cuando el afiliado o su familia, en caso de muerte, ¿verdad?, ve mermar el ingreso, la seguridad social entra y repone parte de la pérdida que tuvo esa persona. Verdaderamente es amplísimo, ¿verdad? Es muy un amplio, tema gigantesco. Me queda claro. Bueno, y tiempo lo que no imponemos, ¿verdad? Sí. Pero podemos ir poquito a poco, tema por tema. Sí. Y si usted gusta, lo podemos ver de vez en cuando, ¿por qué no? Sí, claro. Don Ubaldo, por ejemplo, nos han preguntado cuando una persona ya está pensionada y esta persona muere. ¿Tienen derecho a esa pensión algunos parientes o no? Sí. ¿Quiénes? Vamos a ver, es lo que te explicaba hace un ratito, ¿verdad? ¿En qué sentido? Vamos a ver. La determinación de los beneficiarios aplica igual para activos, para personas que cotizan, como para aquellos que ya estaban pensionados. Entonces, si por ejemplo, una persona viene y se pensiona por vejez, ¿verdad? Un afiliado nuestro se pensiona por vejez, él es casado o tiene una compañera, pasa el tiempo, el pensionado fallece. La viuda o la compañera podrían tener derecho a la pensión. La viuda, casi que de hecho, si viven juntos, si están bajo el mismo techo, la viuda, la cónyuge, tendría derecho a la pensión. Y en caso de compañera o compañero, porque aplica también para las parejas del mismo sexo, tendría derecho a la pensión siempre y cuando el informe de trabajo social indique que convivían bajo el mismo techo de forma estable y había una cooperación y mutuo auxilio entre ellos. Entonces, en caso de fallecimiento del pensionado,
la pensión podría reclamarla la viuda o la compañera. Y si hubieran hijos menores de edad, también. Y si hubieran hijos entre 18 y 25 años, también, pero el requisito ahí es que si tiene entre 18 y 25 años, tiene que estar estudiando. Ok. ¿Qué pasa si hay hijos con discapacidad y muere el papá, por ejemplo? O si hay hijos solteros a ciertas edades y que están cuidando al papá o a la mamá que murieron y estaban pensionados. ¿Cómo funciona eso? Porque la gente nos ha preguntado sobre ese tema. Sí. En caso de huérfanos inválidos, puede recibir la pensión indistintamente de la edad de la persona inválida. Me explico, vamos a ver. Para un huérfano, el requisito es, si es menor de 18 años, se le otorga la pensión sin ningún problema. Si está entre 18 y 25 años, se le otorga la pensión hasta los 25 años, siempre y cuando se mantenga estudiando. Pero si es inválido, ahí no hay límite de término de la pensión, siempre y cuando sea un huérfano, ¿verdad? Y en el caso de huérfanos que no son inválidos, que se quedaron cuidando al papá, por ejemplo, y no se dedicaron a labores remuneradas, no se prepararon, no se formaron, sino que se dedicaron a un cuido 100% del padre, y muere el padre, y el padre era pensionado de vejez o de invalidez. Ese hijo, si tiene 50 años o más, o hija, si tiene 50 años o más, producto de un informe social, podría determinarse que sería beneficiario también de la pensión como huérfano del padre o madre que fallece, pero habría que determinarlo por medio de un informe social. De un informe social. Señor gerente, en el caso de los huérfanos, por ejemplo, vamos a ver, queda la persona huérfano, ejemplo de papá, pero todavía la mamá está viva, pero la mamá es una señora de 90 años, podamos decir. ¿Ese huérfano tiene derecho a reclamar la pensión o es la esposa la que tiene derecho a reclamar la pensión? Los dos. O entre ellos se ponen de acuerdo, o los dos. Los dos pueden venir por separado. Acordémonos de algo, la viuda, indistintamente de la edad, puede reclamar la pensión al momento de fallecer su esposo, sin ningún problema. El huérfano, sí, solo sí, es menor de 25 años y se encuentra estudiando. ¿Me explico? Si es mayor de 25 años, ya no. Ya no. Salvo que sea inválido, puede reclamarla indistintamente de la edad, o que sea mayor de 50 años, ella o él, hija o hijo, y se haya dedicado, digamos, al cuidado del padre, y no se casó, no tuvo un trabajo, no generó ingresos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Eso se determina por medio de un informe social. Pero una respuesta corta es que tanto la viuda como los huérfanos pueden presentarse a reclamar la pensión. Y eso lo vemos muy a menudo aquí en pensiones, porque no necesariamente encontramos que al fallecer una persona, solo un núcleo reclama la pensión. Hemos visto 2 o 3 núcleos reclamar la pensión. Y en esos casos, cuando reclaman 2 o 3, ¿qué se hace? ¿Se divide la pensión entre esos 3? Sí, de forma proporcional. Qué interesante. Ve cómo estamos aprendiendo, bueno. Sí. Eso es lo importante, ese tipo de programas. Bueno, yo nunca me hubiese imaginado algo así, ¿verdad? Y si ese huérfano es discapacitado y tiene una pensión como persona discapacitada, ¿puede reclamar la pensión de papá o mamá que murieron y que ahora quede solo? ¿Puede tener ambas pensiones o se le elimina una en caso de que la de papá o mamá? No, puede tener las dos. ¿Puede tener las dos? Las dos. Vea usted, yo tampoco sabía eso. Sí, o sea, una persona, un huérfano puede tener pensión de mamá y pensión de papá. Huérfano doble. Huérfano doble, ¿verdad? Sí, pensión de mamá y pensión de papá. Lo mismo, don Carlos, una viuda, por ejemplo. Una viuda, una pareja joven, el esposo muere, por decir algo. La viuda queda con pensión, eran jóvenes, se puede volver a casar y no pierde la pensión. Y podría ser que ese segundo matrimonio, el esposo vuelva a fallecer, fallece. El segundo esposo fallece, entonces tendría 2 pensiones por fallecimiento de distintos esposos, ¿verdad? De momentos distintos en su vida.
Bueno, interesante todo esto, ¿verdad? Que estamos aprendiendo el día de hoy con el tema de las pensiones, sobre todo ahora con el análisis de la pensión del régimen contributivo que ofrece la Caja Costarricense del Seguro Social para todos sus asegurados. Como ustedes pueden ver, bueno, pues son muchos aspectos, muchas de las circunstancias en las que una persona puede optar por una pensión por vejez, ¿verdad? O por invalidez. Vamos a ir a la pausa porque luego del corte venimos con más sobre este tema, hoy compartiendo con el gerente de pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social, el señor don Ubaldo Carrillo. Interesantísimo. Ahora bien, don Ubaldo, salgámonos de ese escenario y pasemos a otro que la gente nos pregunta montones. Sí. Bueno, ya usted nos explicó los requisitos para tener la pensión, ¿verdad? Son 30 años de cotizar. 25 años, 300 cotizaciones a los 35 años. Ok. Ahora bien, la gente nos dice, bueno, pero ¿cómo es que yo puedo saber cuánto me van a pagar a mí de pensión con base en lo que yo gano cuando me toque pensionarme? Sí. ¿Verdad? Eso nos han preguntado muchísimo las personas. Y uno se queda diciendo, bueno, yo creo que la caja paga un 70 o un 60, no sé, algo así. Otros regímenes pagan un 80, otros antes pagaban un 100, en fin. El Poder Judicial tiene un sistema, Educación tiene otro, ustedes son otro. ¿Cómo es el asunto de la caja? ¿Cómo se calcula el monto con el que una persona se va a pensionar con base en su salario? Vea, don Carlos, lo más fácil, ¿verdad? Porque la fórmula tiene su complejidad, pero ya se lo voy a explicar. Pero lo más fácil es verlo en EDUS. Casi todos tenemos EDUS. Entonces, si usted tiene en EDUS el control de sus citas, su expediente clínico, ahí mismo va a encontrar un icono que dice pensiones. La gente puede darle clic al icono de pensiones en EDUS y ahí aparece la proyección de la pensión. ¿Qué pensión llevo hoy? Porque acuérdense que la pensión se va armando todos los días. Un joven podría haber una pensión ahí muy bajita, pero de ahí es porque apenas lleva 12, 13 cuotas, 14 cuotas, un año, 2 años, 3 años. Pero ya una persona que lleva, digamos, varios años en el sector productivo, laboral, como asalariado o como trabajador independiente, va a ver que por cada año que cotiza, la pensión va mejorando. O cada vez que tiene una mejora en el salario, eso provoca una mejora también en la pensión. Pues la forma más sencilla, don Carlos, y todos los que nos observen o nos observan, es entrar a EDUS y visualizar la fórmula de proyección de la pensión que está ahí. O sea, EDUS y pensiones están unidos, entonces todos pueden ver ahí el número de cuotas, con quién trabaja, el patrono con el que está reportado en planillas, el salario con que lo está reportando el patrono, porque mucho ojo, puede ser que cuando la persona llega a EDUS, mira, me están reportando con 50,000 colones, 100,000 colones, y la persona gana 1,000,000, hay una subdeclaración de parte del patrono, entonces lo mejor es que ponga la denuncia. Entonces en EDUS pueden ver toda esa información, pero le explico cómo funciona la metodología de cálculo. Don Waldo, perdón, antes de que me explique la fórmula, lo que viene en EDUS es el monto que eventualmente la persona obtendría si se va a pensionar hoy. Hoy, sí. Entonces la gente me dice, pero todavía no tengo la edad de vejez, pero podría tocarlo la invalidez o la muerte. Ok. Entonces la pensión. Eso es lo que le van a dar de pensión. Eso es a hoy. Si hoy es inválido, si hoy se muere y entonces exacto. La esposa o los hijos ahí. Exacto. Eso es lo que se distribuirían, correcto. Eso es importantísimo, eso es clave, aparte del salario reportado. Ahora bien, explíquenos la fórmula, entonces la podemos entender. Sí. Vamos a ver, entonces, si ya nosotros fuimos al EDUS y vimos lo que nos toca de pensión, hay algunos que me dicen, pero explíqueme cómo es que se calcula. Entonces, vea lo que hace el sistema o el algoritmo. El algoritmo lo que hace es que toma los 240 salarios últimos cotizados.
Si la persona no tiene 240 salarios, calcula con los que hayan, ¿verdad? Pero el sistema solo va a tomar 20 años cotizados, los últimos 20 años cotizados, y se los trae a valor de hoy. ¿Con qué? Con la inflación, con el índice de precios al consumidor, el IPC. Por ejemplo, el salario de hace 20 años nos lo traemos a hoy, a valor de hoy. El de hace 19 años nos lo traemos a valor de hoy, o sea, lo actualizamos. Una vez que tenemos ese cálculo actualizado de los 240 salarios es igual a 20 años, sacamos un promedio y ese se llama salario promedio de referencia, ¿verdad? Entonces, si una persona, digamos que en Costa Rica el salario promedio, don Carlos, anda alrededor de 600,000 colones. Una persona que esté ganando hoy, ¿verdad?, en el último año, cerca de 600,000 colones, le corresponde una tasa de reemplazo básica, o sea, un porcentaje básico de pensión del 52,5% del salario promedio de referencia. Entonces, ese salario promedio lo vamos a multiplicar por 52,5. ¿Por qué uso 52,5? ¿Verdad? Porque la mayoría de costarricenses ganan en promedio 600,000 colones. Una persona que gana 4 millones, ese porcentaje baja, pero utilicemos el de la mayoría, ¿verdad? Entonces, 52,5. A eso le llamamos pensión básica. A la pensión básica hay que agregarle el esfuerzo de las personas que cotizan más, o el esfuerzo de las personas por estar afiliado a la Seguridad Social. ¿Cómo lo hacemos? Por los primeros 20 años, ¿verdad?, la persona va a recibir ese 52,5. Pero si cotizó 21 años, entonces le agregamos un 1% más a 52,5. Si cotizó 22 años, le agregamos un 2%. En otras palabras, por cada año cotizado después del año 20, se le agrega un punto porcentual al porcentaje básico. Entonces, imaginémonos que una persona cotizó 30 años. Va a tener 52,5 de monto básico de pensión, de reemplazo básico, y 10 puntos adicionales porque cotizó 10 años después del año 20. Entonces va a ser 62,5. Entre más aporte las personas, entre más cotizaciones tenga, su pensión va a ser mejor. A grosso modo, así es como se calcula. Está bien, señor gerente. Yo tenía entendido que el salario en Costa Rica promedio era de 350 a 400,000 colones. Usted me dice que ahora son... No, ese es el mínimo. Ese, digamos, no, el mínimo legal me dijeron que era de 450,000. No, anda alrededor de 3 algo, el mínimo. Sí. 300 y algo. Ahí va. Bueno, ¿y qué pasa si una persona gana 350,000 pesos? Igual, entonces yo qué sé, empleado de construcción, ¿verdad? No sé, una empleada doméstica que gane muy bien, porque yo creo que la empleada doméstica gana como 200 y algo. En fin, pongamos que sea 350,000. ¿Cómo se calcula esa pensión desde esa persona? Igual, la misma metodología. Es la misma. La misma. Es el mismo 52%. Correcto, más los porcentajes adicionales que le indiqué. Por ejemplo, si un peón de construcción cotizó 25 años a la Seguridad Social, por los primeros 20 años, 52,5. Por los 5 años adicionales, 5 puntos más. Entonces tendría un 57,5. En Costa Rica, en promedio, la gente está cotizando 30 años en promedio. Entonces, ese peón de construcción tendría 52,5 más 10, 62,5 del salario promedio. Salario promedio, digamos que anda alrededor de 300,000, digamos que, como usted me dice, sería 300,000 por 62,5%. La pensión sería por ahí de los 190,000 colones. Esa era la otra pregunta, y entonces, ¿en cuánto quedaría esa pensión? Sí. Se multiplica aproximadamente en 190. Antes era un 70%, ¿verdad? El salario lo que se pagaba. No, antes era un 60%. 60. Sí, antes era un 60% y se sumaban los porcentajes adicionales. Del año 2005 para acá cambió a 52,5 y se suman los porcentajes adicionales.
Ok, excelente. Bueno, interesante, ¿verdad? Este tema de cómo se calculan los salarios, el salario no, sino monto de la pensión con Sí, base en el salario de una persona. Eh, Ahora bien, ¿cuál es la pensión por una persona con discapacidad? ¿Hay un monto fijo para una persona que se pensiona con discapacidad? no, las pensiones por invalidez, como le mencionaba al principio, la fórmula de cálculo es igual que la de vejez. Entonces, por eso es importante ver la pensión que aparece en EDUS, porque Ajá. el monto de pensión que aparece en EDUS es la pensión que va a recibir la persona, porque la gente me dice, es que estoy joven, ¿para qué me voy a fijar? Ah, podría ser que la invalidez toque la puerta de esa persona y lo que dice ahí EDUS es lo que hay que darle de pensión. O si la persona fallece, es lo que hay que distribuir entre los beneficiarios. Ahora bien, esto de la incapacidad es en cualquier momento o a partir de qué edad me dijo usted. No, en cualquier momento, Cualquier acordémonos momento. que lo que pasa es que el requisito es 12 cotizaciones en los últimos 24 meses para aquellas personas que son jóvenes, ¿verdad? Y mayores de 48 años, entonces el número de cuotas cambia, ¿Qué tipo de pero sí la incapacidad fórmula es la tiene que misma. ser, don Waldo? ¿Mm? ¿Qué tipo de ¿Perdón? incapacidad? ¿Tiene que ser una incapacidad permanente? Sí, claro. Nosotros, el reglamento lo que establece es que la pérdida, ¿verdad? Debe ser de un 66.6%, o sea, es una gran invalidez 66.6% de pérdida, sí, de pérdida de de capacidad incapacidad general, para ¿verdad? generar ingresos, correcto, Para generar, de lo para contrario no laborar, se puede. correcto. Sí. Por ejemplo, una persona que tiene un 15-20%, la comisión médica no lo va a declarar inválido. Inválido es aquel que alcanza al menos un porcentaje de pérdida del 66.6%, de ¿Quién, dos terceras partes. claro, ¿quién calcula esa incapacidad, don Waldo? Tenemos una comisión médica, la dirección de calificación de la invalidez, tiene médicos especialistas que se encargan de valorar ese tipo de pérdidas. Don Waldo, no quiero gozar del tiempo, yo estos son muy, muy serios, ¿verdad? Aparte de que, bueno, hoy tuvimos un problemita también con el internet. Un mensaje final para los costarricenses. Yo espero que sea la primera de muchas y que algún día nos podamos ver Mucho gusto. personalmente también y compartir, ¿por qué Sí, no? Un claro, mensaje final de parte de la gerencia de pensiones, usted como gerente de con mucho pensiones, ¿qué nos gusto. puede decir? La Caja Costarricense de Seguro Social tiene dos grandes regímenes, salud y pensiones. Normalmente el costarricense se acuerda de salud y solamente cuando ya llegamos a ser adultos mayores nos acordamos de pensiones. Acordémonos de que la pensión se construye día a día. Entonces, consejo, desde que pongo el primer paso, desde que doy un primer paso con una empresa, mi primer trabajo, verifiquemos que nos están reportando en planilla y con el salario correcto. Si nos esforzamos desde el principio, cuando lleguemos a la edad de retiro, no vamos a tener ningún problema con cotizaciones que faltan o con salarios mal reportados. La pensión entonces se construye desde que empezamos a laborar. Estemos atentos. Bien, una última duda, don Waldo, ¿esto opera igual para las personas trabajadoras independientes? Igual. Igual, igual. Y para los voluntarios también. Y para los voluntarios también. Uh -huh. Excelente, don Waldo. Nos queda pendiente el otro sistema, ¿verdad? El no contributivo, correcto. Usted nos prometió que para un futuro lo podamos tocar, ¿verdad? Así es. Excelente, muchas gracias por atendernos, por tener la paciencia de esperarnos. No, Waldo, con todo gusto. A la colega Olga Camacho que nos ayudó, ¿verdad? En esta situación tan extraña que se dio el día de hoy. Un gusto y bueno, espero que este programa le haya servido para muchos que nos han preguntado sobre el tema de pensiones. Yo me decía, ¿qué hago? Traigo un abogado, pero tiene que ser una persona muy especializada en esto. Hasta que llegó un punto que dije, no, yo creo que voy a llegar a la raíz del cacho, ¿verdad? Si me permite la coloquialidad. Y dije, no, claro, pues, sea la gente de la caja la que más bien nos diga desde la gerencia de pensiones cómo es que funciona este asunto, ¿verdad? Para que nos quede claro. Me imagino que esto, pues, saldrá también otro mar de preguntas, pero ahí las iremos evacuando poco a poco a través del tiempo. Muchas gracias, don Waldo, por atendernos y que tenga usted un feliz. Para servirle. Hasta luego. Gracias, muy amable. Bueno, mucho que aprender, ¿verdad? Esta es una entrevista que podríamos compartir en un futuro, tal vez a fin de año con ustedes, para que puedan volver a recalcar detalles y pormenores
sobre cuándo puede uno pensionarse bajo el régimen de invalidez, vejez y muerte, ¿verdad? Cuando uno cotiza, ¿verdad? En la Caja Costarricense de Seguro Social. El otro gran régimen es el no contributivo, cuando no se cotiza, ¿verdad? Esa pensión que pueden tener las personas de escasos recursos cuando no cotizan, y que bueno, también tienen derecho a tener una pensioncita, aunque sea mínima, con un monto básico, pero un derecho que pueden ustedes disfrutar. Recuerden que este programa también ustedes lo pueden bajar en YouTube, ¿verdad? En nuestra dirección en YouTube, que ya aparece, ¿verdad? Ahí ustedes lo pueden bajar en YouTube, y eventualmente pueden compartirlo con sus familiares, amigos o vecinos o compañeros o con quien quiera que puedan poder, bueno, desmenuzar punto a punto detalles y pormenores sobre este tema. Interesante el entender que una persona ya con 12 cuotas puede eventualmente ser sujeto de tener una pensión por invalidez, por ejemplo, ¿verdad? Con 12 cuotas de cotización de la Caja Costarricense del Seguro Social. Interesante de que de repente alguien tiene 1 o 2 años de trabajo y está asegurado y puede morir. Bueno, pues esa persona que muere puede tener su pareja, su esposa o su pareja con la que convive, bueno, pues una pensión. Igual entender que en caso de muerte, bueno, pues pueden reclamar una pensión tanto la esposa como los hijos, y que un hijo o una hija con una discapacidad pues también en cualquier momento pueden reclamar una pensión de su progenitor, ¿verdad? O inclusive tener una pensión propia después de cierta cantidad de cuotas, ¿verdad? O cuando tienen cierta edad. Eso es algo importantísimo que nos acaba de explicar don Ubaldo, para que entendamos un poco cómo es que se maneja este asunto de la pensión bajo el régimen de invalidez, vejez y muerte. Vamos a ir a un consejo y ya venimos con más. Otro gran tema que queremos compartir el día de hoy con todos ustedes tiene que ver con la anexión de Guanacaste a Costa Rica hace 199 años, ¿verdad? Que el partido de Nicoya tomó la decisión de anexarse a nuestro país, un territorio que pues se circunscribía entre Costa Rica y Nicaragua, que en realidad pues no pertenecía a ninguno de los dos países, era como que independiente, pero tenía influencia de ambas culturas, tanto la nicaragüense como la costarricense, pero que se declaraba como independiente, ¿verdad? Soberano, desde la época de la colonia, y bueno, que para 1824 tomó la decisión de ser un territorio costarricense. Cumplimos este pasado 25 de julio, cumplimos 199 años, ¿verdad?, de ser parte de un solo país, de Costa Rica, y para el próximo año vienen ya los 200 años de que Guanacaste pertenece a Costa Rica, o que es parte de Costa Rica, y Costa Rica es parte de Guanacaste. El día de hoy yo no quiero, como se hace en todos los medios de comunicación, retomar este tema o abordarlo como coloquialmente se busca, que es con el famoso uyuyuy bajura, ¿verdad?, el grito, y que me poner alguna canción por ahí, o alguien cantando, ¿verdad?, o alguien con un sombrerón, o un pañuelo rojo, o con un cuchillo, con una marimba, tocando marimba, o de repente alguien pues diciendo alguna bomba. Yo creo que pues sí es parte del folclore guanacasteco, es parte de ese legado cultural de la época de cuando Guanacaste, el partido de Nicoya, tomó la decisión de pertenecer a Costa Rica. Pero yo creo que tenemos que empezar a ver a partir de ahora, de los 200 años de anexión a Guanacaste, con otra perspectiva, desde otro punto de vista. Tenemos que empezar a ver a Guanacaste como ese territorio y esa población que se anexó a Costa Rica, que al igual que nosotros, pues eran gente de campo, gente agrícola, gente, ¿verdad? Aquí nosotros también en el Valle Central con nuestro famoso huipipía y nuestra carreta y los bueyes y todo el asunto, pero que hoy por hoy Guanacaste es un foco de atracción turística, el turismo, que es la principal actividad económica del país, que hoy por hoy Guanacaste le apuesta a la tecnología, a la ciencia, al espacio,
ahí nuestro astronauta Franklin Chan tiene pues un centro de estudio espacial, ¿verdad? En ese golfo de Nicoya, ¿verdad? En esa península de Guanacaste, que Guanacaste ha vuelto o mantiene la mirada hacia la agricultura, pero ha vuelto su mirada también a ponerle valor agregado a esa agricultura, o sea, a la industria, al comercio, y es por eso que esta vez pues no queremos darle ese enfoque, sino que en realidad queremos volver la mirada hacia el Guanacaste de hoy y del futuro, ¿verdad? Y no quedarnos solo con el famoso Huipipía y una bomba, o el punto guanacasteco, o una marimba, o algo propio de la gastronomía guanacasteca, como una gallina achotada u otras cosas. También no quisiera volver la mirada el día de hoy al famoso Consejo de Gobierno que se hace todos los años, siempre con polémica de reclamos de parte de algunas organizaciones sociales o de estudiantes, ¿verdad? Que ahora, por cierto, se quejan los estudiantes de que no los dejaron manifestarse, al igual que el año anterior, sino que yo creo que es importante volver la mirada hacia el futuro, y es por eso que esta vez no vamos a compartir la visión o el mensaje del Consejo de Gobierno, ni de qué están haciendo los jerarcas en la provincia, pues que algo tiene que estar haciendo todas las provincias, sino más bien volver la mirada a algo que sí no estamos muy acostumbrados, si es que la Asamblea Legislativa sesione en Guanacaste. Y es por eso que vamos a traer a ustedes y compartir con ustedes el mensaje del presidente del Congreso de la República, don Rodrigo Arias Sánchez, quien es guanacasteco, ¿verdad? Ellos tienen desde hace más de 100 años pues por allá un territorio, ¿verdad? Lo que es la finca Taboga, y que, bueno, pues el origen de su familia tiene raíces inclusive de Rivas de Nicaragua, si no me equivoco, ¿verdad? Parte de su familia, y que, bueno, pues el presidente del Congreso costarricense apunta su mirada hacia la necesidad que tiene, bueno, de darle una respuesta social, sobre todo a quienes menos tienen en Guanacaste, ¿verdad? Esa gente que, hablando de pensiones, dice don Rodrigo que de repente pues no tienen una pensión mínima, una pensión universal, y que hay un proyecto de ley que ellos proponen al Congreso, que está en el Congreso, y que él espera que se apruebe para que todos los costarricenses tengan una pensión universal el día que envejezcan, el día que ya sean adultos mayores, ¿verdad? Y que puedan disfrutar de esa pensión, y no como ocurre hoy, que muchos pues no tienen pensión, ¿verdad? Porque nunca contribuyeron a la Caja Costarricense del Seguro Social, o porque la plata no alcanza en la institución para llevarle pensión a todos los costarricenses. Dice el presidente del Congreso que él considera que esto le traería mucho beneficio, mucho bienestar a mucha de esa población humilde, pobre de Guanacaste hoy por hoy. Veamos. Este día, al recordar algunos de los momentos más importantes de nuestra historia, manifestamos con profunda reverencia la gratitud por la noble gesta de quienes hace casi 2 siglos eligieron a Costa Rica como su patria. Grande en territorio y grande por su gente, por su cultura, por su historia, por su economía. Como lo saben, yo llevo a Guanacaste en mi corazón. Desde muy joven me he criado cerca de estas tierras, y es mi más profundo deseo que esta provincia sea bendecida con el progreso y la prosperidad. Hace un año manifesté que Guanacaste debe marchar a la vanguardia del progreso nacional, y debe ser nuestro compromiso el asegurarnos de que ese motor de desarrollo no se apague y más bien crezca vigoroso cada día. Ese compromiso se mantiene, como también creo yo que el potencial de esta tierra sigue siendo ilimitado. El Colegio de Ingenieros y Arquitectos dio a conocer que esta provincia lidera el sector de la construcción en todo el país. Este crecimiento se da gracias al sector privado, responsable de más del 93% de las construcciones gestionadas tan solo en el primer semestre de este año.
Los beneficios para Guanacaste de esta son evidentes, porque al aumentar la construcción se aumenta el empleo y se generan mayor desarrollo comercial, industrial, social, y todo eso se traduce en mejores condiciones de vida para los habitantes de la zona. Con la recuperación del turismo a los niveles prepandemia, esta tierra claramente se posiciona como un motor de desarrollo para todo el territorio nacional que debemos fortalecer, dotándola de toda la infraestructura necesaria, así como generando las condiciones de seguridad jurídica que le permitan a ese turismo un crecimiento sostenido. Debemos ponernos como meta, al igual que lo ha hecho España y lo está haciendo República Dominicana, que el número de turistas alcance y supere la población de Costa Rica. De esta manera, nuestra economía aumentará de forma mucho más ágil y el desarrollo de esta región sería vertiginoso. Las cifras comparativas de todos estos países dicen que cuando el turismo llega a equiparar a la población, el crecimiento de la economía tiene un dinamismo especial. Junto con la construcción y el turismo, no se puede descuidar a la agroindustria, que es fuente de numerosos puestos de trabajo. Es imprescindible modernizar y aprovechar las nuevas herramientas tecnológicas para transformar la producción agrícola actual en una agricultura de precisión, que sea mucho más eficiente y competitiva. Solo así podemos sobrevivir a la competencia futura que tendremos en los próximos años. Aprovechando la organización de la producción agrícola a través de nuevas técnicas, se puede combatir con mucho más éxito el desempleo y la pobreza de esta provincia. Para aprovechar los avances que se han conseguido, es prioritario la creación y el fortalecimiento de zonas económicas especiales vinculadas al aeropuerto Daniel Oduber, que es la gran ventana al mundo que tiene esta provincia. Particularmente debemos aspirar a un mayor aumento en el nivel de crecimiento de todo el sector definitivo de la economía costarricense. Eso lo podemos hacer si vinculamos a ese sector con las zonas francas, de tal forma que el sector definitivo pueda ser el mayor proveedor de bienes y servicios para todas las empresas que están trabajando en ese sector de exportación. Esos encadenamientos generarían mucho más empleo y progreso. Pero conviene tener presente que a pesar de los avances y las posibilidades en el desarrollo de esta provincia, existen grandes desafíos que deben ser superados tanto en Guanacaste como en el resto del país. Costa Rica atraviesa una ruta escarpada que dificulta su transitar hacia un destino venturoso. La inseguridad ciudadana sigue siendo el principal problema para la inmensa mayoría de los costarricenses. La presencia del crimen organizado, la guerra entre bandas dedicadas al narcotráfico, los jóvenes que se dedican a delinquir por falta de oportunidades, así como las nuevas formas de atacar nuestra seguridad por medios digitales, son un lastre que procuran detener nuestro progreso. La Cámara de Turismo de Guanacaste ha manifestado su justificada preocupación porque la guerra del narco llegue hasta las playas de esta provincia, provocando una disminución en el turismo, así como una mayor intranquilidad en las familias que aspiran a vivir en paz. Por ello, desde la Asamblea Legislativa, en estrecha coordinación con el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, hemos avanzado en la aprobación de leyes trascendentales, como la reforma de la Ley contra el Crimen Organizado. Gracias a la creación de una comisión de autoridades encargadas de la lucha contra el crimen organizado que convocamos en la Asamblea,
tenemos importantes proyectos de ley que ayudarán a mejorar la seguridad y que confiamos que puedan ser conocidos y aprobados muy pronto. Pero poco se puede avanzar en seguridad y paz si no enfrentamos con éxito el rezago educativo. Tenemos toda una generación que corre el riesgo de perder su futuro si no nos aseguramos que nuestras niñas y niños, nuestros adolescentes y jóvenes tengan la educación que les permita abrirse camino en un mundo cada vez más competitivo y más automatizado. Requerimos un sistema educativo que trabaje de cerca con los docentes y con las familias, que se enfoque en las competencias más básicas, como la lectoescritura, para que sea cimiento sólido de la vida educativa del alumno. Un sistema educativo que pueda ser evaluado y que nos eleve hasta los primeros puestos dentro de los países desarrollados de la OCDE y no entre los últimos, como lamentablemente nos encontramos hoy. Un sistema educativo que crezca de la mano de los educadores por medio de una formación continua y acorde con los vertiginosos cambios de nuestro tiempo. Nuestra sociedad no puede crecer si nos olvidamos de las personas más vulnerables. Y es por eso que quisiera que muy pronto la Asamblea Legislativa pueda discutir y valorar un proyecto de ley para establecer una pensión básica universal para que la gente de mayor edad pueda tener una vejez digna. Estoy convencido que ese proyecto será de beneficio para miles de guanacastecos. Amigos y amigas, la hermandad forjada hace 199 años cuando Nicoya se anexó a Costa Rica, hoy es más fuerte que nunca. De cara al bicentenario de esta feliz fraternidad, debemos trabajar todos juntos por el bienestar nacional. Un bienestar que inicia en Guanacaste y se propaga por aire, mar y tierra para abarcar toda nuestra patria. Recordemos las palabras de Pablo Neruda, el gran poeta latinoamericano y universal, cuando escribió, comillas, solo con una ardiente paciencia conquistaremos la espléndida ciudad que dará luz, justicia y dignidad a todos los hombres, cierra comillas. El Guanacaste próspero, el Guanacaste competitivo, el Guanacaste inclusivo, el Guanacaste en paz y feliz es posible. Esa Arcadia está al alcance de nuestras manos, si apelamos a la misma con la misma voluntad a la que recurrieron nuestros antepasados en aquel 1824. Aún nos queda mucho por hacer y mucho camino por recorrer. Inspirémonos en la labor de nuestros labriegos sencillos y conquistemos con decisión ese nuevo porvenir que ansía tanto esta linda Costa Rica. Bueno, interesante que hasta el mensaje del presidente del Congreso, Rodrigo Arias Sánchez, coincidiera con lo que hoy hemos planificado, ¿verdad? Que tiene que ver con el tema de pensiones. Pues Dios quiera que esa parte que hoy no vimos, que es el régimen de pensiones no contributivo, bueno, pues en un futuro se fortalezca con este proyecto de ley que dice el presidente del Congreso, pues por ahí está en la Asamblea Legislativa y que quiere aprobarse no solo para la gente pobre, sino para todos los que nunca en su vida hayan podido cotizar en la caja del Seguro Social, que ellos lo llaman una pensión universal para todos, ¿verdad? Y que de esta forma tengan un ingreso mínimo digno para sobrevivir. Un país democrático es lo mínimo que le puede ofrecer, sin duda alguna, a su población, que muchas veces la gente pues no pueden ir a trabajar porque tienen que cuidar a los chiquitos en la casa, las mujeres. O no pueden trabajar porque tienen un hijo con discapacidad, o no pueden trabajar porque tienen que estar cuidando a los abuelos, o simplemente porque no consiguen trabajo. La mitad de la población de este país no tiene trabajo, y entonces no cotizan a la Caja Costarricense de Seguro Social, y a veces van a buscar una pensión del régimen no contributivo y le dicen no hay plata, o usted no califica, y es gente pobre, ¿verdad? Lo que pasa es que cuando los recursos son escasos hay que decidir entre la pobreza extrema y que es pobre a veces. Eso no se vale, eso no es justo, porque todos tenemos derecho a tener una vida digna, a tener ingresos.
y en esto yo coincido plenamente con el presidente del Congreso, con don Rodrigo Arias, de que sí debería aprobarse una pensión universal para todos los costarricenses y no solo para los de escasos recursos. Cambiando de tema, y antes de irnos, recordamos que, bueno, pues viene la romería, este 2 de agosto, ¿verdad? Habrá romería, el 1 de agosto, en realidad es la romería, hacia Cartago, hacia la Basílica de los Ángeles, ¿verdad? Para, bueno, pues adorar a nuestra Virgen María, para recordar ese hecho histórico, ¿verdad? Cuando la Virgencita se aparece, ¿verdad? En una piedra y se le aparece a un indígena en nuestro país, algo que pues nos hizo a los costarricenses no tener esas diferencias étnicas que algunos tratan de, como de, no sé, de revivir o de tratar de traer de otros países a Costa Rica. Aquí en Costa Rica, desde que apareció la Virgen de los Ángeles, esas diferencias odiosas entre negros y blancos, entre mestizos, mulatos, zambos y blancos o negros o indígenas, eso no existe, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestra Virgen, nuestra Madre, la Madre de Dios, se le apareció precisamente a un indígena en su forma, ¿verdad? Es de mujer en una piedra, y desde ahí eso se acabó, gracias a Dios, ¿verdad? Lo que sí es importante es entender que eso pues marcó culturalmente a Costa Rica para siempre, ¿verdad? Para toda una vida, ¿verdad? Así que aquí pues podemos estar a la parte de un negro, de un blanco, de un indio, y no nos damos ni cuenta, ni nos percatamos de ese aspecto. Si usted va a la romería, cuídese mucho, hidrátese, lleve alimentación, no le exija el cuerpo, si hay que parar, y vayan en grupo, y háganle caso a las autoridades. No lleven mascotas, por favor, y tampoco lleven niños pequeños, porque pues los van a hacer sufrir a ellos y también va a ser un problema para ustedes. Por hoy es todo, gracias, que tengan una feliz noche. Recuerden que hay repetición de este espacio los sábados y domingos de 5 a 6 de la tarde. Que tengan un feliz fin de semana. Hemos llegado al final de un encuentro más con la realidad de nuestro país. Su cita es todos los jueves de 6 a 7 de la noche, los sábados y domingos desde las 5 hasta las 6 de la tarde por su canal preferido. Te esperamos.